Gracias. Un buen tiempo que hemos estado teniendo, amén. A mí ya casi se llega la hora de comida. Amén. ¿A qué hora es la hora de comida por allá en Bolivia? Yo despertando el apetito, ¿verdad? 12, una. 2:01, ok. Ok. En Sí. Yungas ya almuerzan tempranito, desde las 6 de la mañana a 7. En los Yungas, Wow. Pastor Alejandro. Está. Sí. Aquí generalmente a las 12 bueno, es el almuerzo. Para nosotros es comida. Para los centroamericanos es almuerzo a mediodía. Para los mexicanos es comida. En fin, todo depende. Pero la hora fuerte para comer es a las 12, generalmente hablando, aquí en Estados Unidos. Pero bueno, gracias por su puntualidad, amén. Amén. Por la Amén, amén, puntualidad. amén. Sí, yo no sé, pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en cuanto a la puntualidad, en la cultura anglosajona, ellos son más, y es bueno, son puntuales, literalmente puntuales. Si te dicen que empiezan a las 6, empiezan a las 6. Allá hay que estar antes. Pero con relación al mexicano, no sé, con relación incluso centroamericano, no sé en Sudamérica, pero como que también es parte de nuestra cultura. Si decimos que vamos a empezar a las 6 y ahorita llego, ese ahorita significa media hora hasta una hora, ¿verdad? No sé por allá, en Centroamérica, bueno, perdón, en Sudamérica, pero bueno, aquí trataremos de ser puntuales, ¿verdad? Y aprecio la puntualidad, amén. Recuerden que el tema que estamos llevando a cabo, estamos hablando sobre transformación a través de la iglesia, bajo el tema general de iglesias locales que cambian cultura. Sabemos que estamos aquí como iglesia para promover la agenda de Dios. No estamos aquí para promover nuestras agendas, sino más bien promover la agenda de Dios, que básicamente va más allá. Lo principal obviamente es lo espiritual, pero que va más allá de lo espiritual, sino que también abarca lo social y lo cultural, etcétera. Entonces, vamos a seguir con la temática y vamos a hablar sobre 6 razones por las que la iglesia impacta a la sociedad. 6 razones. Amén. Y bueno, a ver, hermano, hermano Henry, no sé si puede leer. La primera razón. Claro, claro, claro. La iglesia local tiene un mandato integral. Si la iglesia local es fiel a la gran agenda de Dios, estará involucrada en todos los aspectos de la vida de los individuos y de su comunidad. La iglesia tendrá una visión de de las necesidades físicas, espirituales, sociales e intelectuales. Sí, porque básicamente estamos hablando de la agenda de Dios, que está enfocada en un ministerio integral, que principalmente tiene que ver con llenar la necesidad de salvación. Obviamente, la necesidad espiritual, reitero que tiene que ver con la salvación y todo lo concerniente a la vida espiritual, pero también hay necesidades físicas, espirituales, sociales e intelectuales. Recuerden que Jesús, ¿verdad? También multiplicó los panes y los peces porque había necesidad. Aunque no significa que nosotros como iglesia debemos abandonar aquella exposición de la palabra, por supuesto. El mandato es ir a predicar el evangelio, pero reitero, la realidad es que el mandato integral implica también las necesidades físicas, espirituales, sociales e intelectuales. Número 2, hermana Carmen, por favor. La iglesia local capacita a su gente continuamente. La congregación se reúne regularmente de forma voluntaria para ser instruida por medio de sermones, estudios bíblicos, escuela dominical, células. Estos tiempos continuos ayudan a los miembros a aprender a vivir
conforme a las intenciones de Dios en todo lugar donde ellos estén. Sí. Siempre es bueno procurar que nuestros sermones o estudios o enseñanzas incluso en cualquier método que tengamos en la iglesia, procurar comunicar las intenciones de Dios, utilizar esos métodos o esas oportunidades para comunicar, perdón, la gran agenda de Dios. Amén. Sigamos adelante. A ver, vamos por ahí al hermano David. David, Amén, amén. La iglesia local representa una amplia gama de la sociedad. La iglesia local en una comunidad representa a todas las clases socioeconómicas, grupos étnicos, niveles de educación y vocaciones. ¿En qué otros lugares, sino en la iglesia, podríamos encontrar tal variedad de gente con la misma devoción a una causa? sí, sí, porque la realidad es que como eh, en la iglesia puede abarcar todo ese tipo de clase de gente, amén, con relación a educación, grupos étnicos. Entonces, por la misma razón, la iglesia puede crear un puente con esas comunidades. Por ejemplo, aquí la iglesia, bueno, aquí en Estados Unidos, pues prácticamente es una iglesia multicultural. Por ejemplo, en la congregación de nosotros, donde Dios nos ha concedido pastorear, predominan los centroamericanos. Ahí tenemos salvadoreños, guatemaltecos. Últimamente nos están llegando haitianos también, haitianos eh, que vienen y curiosamente algunos prefieren congregarse con nosotros por alguna razón, a pesar de que también hay congregaciones haitianas. Hay excepciones donde algunos prefieren congregarse con nosotros porque ellos han adoptado el idioma español, porque como comentaba la última vez, en su trayecto de su país hacia acá a Estados Unidos, ellos se establecen en determinados países como en Chile y aprenden el español. Entonces, la iglesia, como tiene toda esta variedad de grupos étnicos, tiene la oportunidad de alcanzar a esas mismas comunidades y establecer un puente de contacto con ellos. Ah, también, por ejemplo, aquí nos llegan guatemaltecos, pero aquí en Estados Unidos hay una gran cantidad de guatemaltecos que aprenden el español, pero al mismo tiempo tienen su propio dialecto. Porque como en México, en Guatemala hay muchas etnias y obviamente pues yo creo que es un puente para poder conectar con esas personas. Amén. Solamente aquí como digamos a 3 horas tenemos una iglesia que está bajo nuestra cobertura, porque aquí en Estados Unidos hay una clase de iglesia que es Pac Church, que es una iglesia que está bajo la mentoría o la supervisión de una iglesia autónoma. Y una de esas iglesias es una iglesia donde prácticamente el 95% es pura gente de Guatemala, pero específicamente de una etnia que hablan un dialecto, el cual es el quiché. Entonces, obviamente, es un puente para poder conectar con esa comunidad. Entonces, yo creo que cuando la iglesia local tiene esta clase de variedad de grupos étnicos, socioeconómicos o de educación, puede establecer un puente de contacto entre esas personas. La iglesia local es autóctona. Más adelante podemos explicar un poquito lo que es la iglesia autóctona, que yo creo que algunos de ustedes ya están relacionados con este principio, que para mí es un principio bíblico. La iglesia local frecuentemente es plantada por personas que vienen fuera de la comunidad. Después de ese paso misionero inicial, la iglesia crece y se convierte en algo propio de la comunidad, pues su liderazgo y membresía provienen del mismo lugar donde ella ministra.
Entonces, el término autóctono significa de la misma raíz y del mismo suelo. Entonces, como ya lo explica aquí el comentario, una iglesia puede ser plantada desde que un misionero va de un país a otro o aún los mismos hermanos nacionales van de un lugar geográfico a otro y plantan una iglesia, pero la idea cuando uno va a plantar una iglesia, la idea que para mí es la idea bíblica, es llegar, establecer la iglesia y con el paso del tiempo obviamente la iglesia irá madurando y uno tiene que dejar que tenga su gobierno propio. Entonces, tiene que levantar su propio liderazgo, su propio gobierno y su propia membresía. Entonces, esa iglesia viene a ser algo propio de lo que es la comunidad. Entonces, esto es un factor a favor cuando la iglesia quiere alcanzar a su comunidad. A ver, vamos a ver quién nos ayuda. Hermano, hermano Oscar, por favor. También, la iglesia local es sostenible. Como la iglesia local es parte intrínseca de la comunidad, por lo general es capaz de sostenerse económicamente por sí misma y actividades de ministerio con recursos locales. Otras instituciones y programas para traer transformación comunitaria vienen de fuera de la comunidad, como orfanatos, escuelas, hospitales, mientras muchos de estos programas no pueden continuar sin el apoyo externo. El ministerio de la iglesia local es sostenible sin el apoyo de personal y recursos externos. Sí. Entonces, volviendo al mismo principio de la iglesia autóctona, una iglesia pues debe tener gobierno propio, debe ser algo propio de la comunidad. Y un aspecto de lo que es una iglesia autóctona es que una iglesia, aparte de autopropagarse, es una iglesia que se sostiene por sí misma. Y por eso yo les animo a los hermanos pastores, muchas veces uno de los temas más difíciles de tocar en la iglesia cuando estamos hablando de la responsabilidad de nosotros como creyentes de sostener la obra de Dios con nuestras finanzas. Es bíblico, realmente es bíblico. Obviamente debemos de tener mucho cuidado de no abusar de este tema porque lamentablemente a veces parece que el énfasis o el centro de la predicación desde el púlpito son las finanzas y no debe ser así, pero sí es un principio bíblico enseñar a la iglesia a que se sostenga a sí misma. Entonces, es un aspecto muy importante de la enseñanza, el autosostenimiento. Por ahí hay un libro que se llama, yo creo ya lo ha leído, se llama La Iglesia Autóctona y el Misionero. Es un libro muy, muy interesante. Si no me equivoco, lo escribió el hermano Juan Bueno, no estoy muy seguro, no. Es un libro muy, muy interesante. Pero el hermano dice, a veces nosotros tenemos miedo de enseñar a la iglesia a que dé de sus finanzas, pero dice, muchos de nosotros antes de venir al evangelio, o muchos creyentes antes de venir al evangelio, igual, sostenían a sus sacerdotes y aún en el caso de aquellos que practicaban la superstición, incluso a la gente que los influenciaba también, como brujos, etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros ahora no vamos a enseñar principios? Entonces, sí es muy importante que la iglesia sea autosostenida, porque es importante no enseñar a la iglesia a ¿cómo quiere decir? Es importante que, o sea, la iglesia local puede recibir ayuda, sí puede recibir ayuda del extranjero tal vez, pero debemos de tener cuidado de no robarle la iniciativa a la iglesia local. Debemos de tener mucho cuidado de no robarle la iniciativa porque uno de los grandes problemas de la iglesia en los países de Latinoamérica es que en un principio Estados Unidos enviaba todo.
enviaba todo, enviaba recursos, etcétera. Entonces, cuando Estados Unidos les retiró la ayuda, las iglesias locales ya no sabían qué hacer, no sabían cómo sostener a sus pastores, no sabían cómo sostener sus necesidades y tampoco, pues, obviamente no podrían sostener el ministerio para proyectarse. Entonces, cuando la iglesia aprende a sostenerse a sí misma, eso es una ventaja. Para mí es un síntoma de no es el único, pero es un síntoma de una iglesia saludable. Si la iglesia se sostiene a sí misma, va a poder salir adelante. Y más adelante vamos a hablar de lo que es la matemática del reino, porque a veces nosotros estamos esperanzados a que el extranjero nos ayude. Y no digo que no se pueda hacer, pero es importante no desarrollar una dependencia que no es saludable, porque si la iglesia tiene una dependencia que no es saludable, no va a poder proyectarse en el sentido financiero por sí misma. Entonces, pero cuando la iglesia es autosostenible o se sostiene por sí misma, realmente va a poder salir adelante. Es algo que no tienen otras instituciones como las escuelas, los hospitales, este, estas instituciones no pueden continuar sin el apoyo externo. El ministerio de la iglesia local es sostenible. El ministerio de la iglesia local es sostenible. Entonces, sin el apoyo de personal y recursos externos. Entonces, es saludable que nosotros aprendamos a depender a nosotros por nosotros mismos. Yo sé que a veces hay limitaciones, pero hay que enseñar a la gente. Hay que enseñar a los miembros, a nuestros hermanos en Cristo, acerca de sus responsabilidades financieras, por supuesto. Muy bien. Sí, hermana Verónica, quería comentar. Sí, profesor. Bueno, nosotros con mi familia hemos trabajado en Perú durante 25 años Gloria a Dios, como hermana. misioneros y yo creo que para el misionero muchas veces es difícil el hecho de no ser paternalista, ¿no? Cuando vemos culturas donde vemos tanta necesidad económica en muchas áreas que uno quiere facilitar las cosas, ¿no? Pero una de las cosas que, bueno, a mí el Espíritu Santo me ha ministrado a lo largo de estos años ha sido aprender a mirar a la gente a través de la mirada de Dios. Y eso nos ha ayudado a que la gente pueda entender quiénes son en Dios, ¿no? A veces es lo que nuestros ojos naturales ven en ellos. Exacto. Pero aprender a mirar a través de los ojos de Dios es poder decir, ¿qué tienes en tus manos que con la bendición de Dios el Evangelio tiene que producir cambios? Amén. Pero enseñamos no a que la gente reciba, sino a que ellos aprendan el dar. Y ahí está la bendición. Y bueno, eso nos ha ayudado a poder levantar iglesias autosostenibles también, ¿no? Eso es bueno porque, de hecho, el mismo libro, de hecho, en las primeras páginas, dice, si Jesús fuera alcalde, dice, no, da a entender que no facilitaría todas las cosas, sino que ayudaría a las mismas personas a acabar con sus crisis, me estoy explicando, con sus necesidades. Me estoy explicando, por ejemplo, no sé si voy a pisar terreno peligroso, pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay ayudas sociales que son buenas en sí mismas. Lamentablemente, a veces hay una forma relativamente fácil de adquirir estas ayudas, porque una persona puede ir al gobierno, incluso mentir y decir que no tiene ingresos y el gobierno le ayuda. Entonces, muchas personas se han acostumbrado a depender de las ayudas de gobierno y no tienen aspiraciones. Me estoy explicando. No tienen aspiraciones de superación. Incluso para mí ese es un pecado también. Obviamente, tenemos que enseñar a la gente a salir adelante por sí misma y reitero, no es que en sí mismo las ayudas estén mal. El punto es que las personas, y en este caso la iglesia, que estamos hablando de la iglesia,
tenemos que aprender a depender de Dios. Y más adelante vamos a hablar de lo que es la matemática del reino. Ahora, hay muchas iglesias que tienen una falsa suposición de que las sociedades cambiarían automáticamente en la medida que más gente sea evangelizada y las iglesias crezcan numéricamente. Entonces, no obstante, la meta principal de la iglesia no es el crecimiento numérico. Esto es tremendo. ¿Queremos números? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos números? Yo creo que sí queremos números. Amén. Y yo creo que sí hay que tener visión, por supuesto. Pero bíblicamente no desestimamos el crecimiento numérico, pero la realidad es que la meta principal, como el mismo autor dice, no es el crecimiento, no debe estar enfocado principalmente en la cuestión numérica. Recuerden que estamos hablando de transformación. Algunas veces este crecimiento numérico viene a un alto costo, incluyendo el suavizar el mensaje para no ofender a nadie o desafiar los aspectos impíos de nuestra cultura. Es cierto, ¿no? El mensaje del evangelio no es negociable. Yo siempre he dicho que para poder entender las buenas noticias, primero hay que entender las malas noticias, definitivamente. O sea, el pecado es algo que tenemos que confrontar con la predicación, con la enseñanza, o cada vez que vamos a exponer el evangelio. Incluso el evangelio puede ofender también a las personas. No podemos suavizar el mensaje. Miren, hermanos, un médico sería inmoral si viene un paciente y tiene cáncer, aunque a veces los médicos son acusados de no tener ética al decir la verdad, pero sí creo que un médico debe decir la verdad. Con ética, con empatía, pero debe decir la verdad. Porque si va un paciente con cáncer, tal vez el ejemplo, pues, no sé, no es el mejor. Pero bueno, no le puede decir, ¿sabes qué? Estás bien, te vas a mejorar. Aunque entendemos que Dios tiene la última palabra, por supuesto. Pero lo correcto es que el médico le diga la verdad, con ética, con empatía, pero debe decirle la verdad. De la misma manera, nosotros estamos comprometidos con el evangelio, tenemos que hablar la verdad, tenemos que decir la verdad. Si realmente nosotros deseamos una transformación en la comunidad, tenemos que predicar la verdad, porque la verdad del evangelio no es negociable. Ahora, según el autor, hay dos tipos de iglesia. Dos tipos de iglesia. Vamos a ver quién es el valiente que me pueda ayudar. Hermana Daisy, Amén. adelante, hermana, por favor. Amén. Hay dos tipos de iglesia, una iglesia lago y una iglesia río. Por un lado, un lago, aunque sea grande, está limitado en lo que puede hacer. Puede crecer y puede reducirse o quedarse estancado. Ujú. Sí. El autor habla de dos iglesias, lago y río, estas metáforas que son interesantes. Por un lado, los ríos van en movimiento hacia un lugar y tienen fuerza, pueden cambiar su curso y llevan a la gente hacia donde van. Una iglesia lago es un lugar para unir más y más gente. Y el éxito se mide por el tamaño del lago en vez de medirse por el crecimiento de las personas. Volvemos a lo mismo, transformación en su carácter y servicio. Las iglesias río impactan a las personas mientras van en su cauce y se desbordan hacia sus riberas. Amén. Vamos a pedirle al hermano Moisés.
Amén. Está por ahí el hermano Moisés. Amén, pastor. Amén, pastor. Sí. La siguiente, hermano. Dice, ¿cuántas personas estuvieron presentes? Es una pregunta tipo Iglesia Lago. ¿Qué aconteció con los que vinieron? Es una pregunta de tipo Río. ¿Y cuántos asistieron al programa? Es una pregunta tipo Lago. ¿Tuvo el programa algún efecto en las personas? Es una pregunta tipo Río. Vemos que las iglesias tipo Río tienen un enfoque más en la transformación. ¿Qué aconteció con los que vinieron o tuvo el programa algún efecto en las personas? Entonces, realmente lo que debemos de buscar en las congregaciones que estamos pastoreando es obviamente lo que es la transformación. Amén. Muy bien. Estiren los brazos, hermanos, estiren sus brazos. Oren al Señor y díganle, ayúdame, Señor, a salir adelante en estas últimas horas. Amén. Estírense. Nomás no se me duerman tampoco. Nomás no se me duerman. Equipando a la iglesia. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de la transformación. La iglesia debe penetrar en las culturas, en su comunidad. Pero es importante hablar de equipar a la iglesia local para un testimonio integral. Hay que equiparlo. Amén. Y bueno. Vamos a ver. Hermano Luis. Grande, pastor. Si me ayudas a leer, por favor, hermano. Dale. Cambiando la visión por una mayor basada en la gran agencia de Dios. Bob Murphy testifica que por más de 20 años ha observado a Dios liberar a iglesias de países de 2/3 partes del mundo, al cambiarles una visión angosta, enfocada solo en el ministerio espiritual, con una visión mayor basada en la gran agencia del Dios de las Escrituras. Entonces, sí, porque yo creo que cuando hablamos de el ministerio integral, estamos hablando de, obviamente, atender las necesidades espirituales. Hay que tener cuidado también de no caer en un movimiento meramente social, donde la proclamación o predicación del evangelio esté desconectado de ese sistema social. Nos tengamos mucho cuidado. Yo creo que el principio es predicar el evangelio, pero la agenda de Dios implica obviamente esas necesidades espirituales que se satisfacen con la predicación del evangelio, la salvación, regeneración, etcétera. Obviamente la iglesia debe entender que esa es su principal función, la necesidad espiritual, pero la agenda de Dios abarca más que lo espiritual. Recuerden el fundamento de Colosenses capítulo 1, donde habla de la restauración de todas las cosas que tiene que ver con la cultura y aún la sociedad. Entonces, la gran agenda de Dios implica vida espiritual, sí, por supuesto, pero también implica afectar nuestra cultura para bien como nuestra sociedad. Entonces, y notemos cómo el autor Bob Moffitt habla de una visión angosta y clasifica esa visión como algo angosto, aquella que solamente está involucrada en lo que es el ministerio espiritual. Y hay algo interesante porque en el libro hay un testimonio, de hecho el hermano recopila más de un solo testimonio de su experiencia de cómo la iglesia se ha proyectado o cómo los ministerios se han proyectado en sociedades donde aparentemente era difícil penetrar. Era difícil penetrar. Y algo que me llamó la atención es lo siguiente. El hermano cuenta
de un pastor, ministro, etcétera, que estaba en un país cerrado al evangelio. El hermano distribuyó tratados y expuso el evangelio de una forma tradicional, que es correcto, por supuesto. Pero resulta que el gobierno, obviamente por su postura radical en contra del evangelio, lo frenaron. Incluso no le permitieron ministrar ya más. Y el testimonio es impactante porque dice que, bueno, este mismo hermano dice que se contactó con las autoridades y llevó pan a un lugar que era un lugar donde estaban enfermos mentales y le asignaron el peor lugar, que era donde estaban los enfermos de esquizofrenia. Ahí encontraron a un hombre, dice el testimonio, que encontraron a un hombre, digamos, en una miseria total, maloliente, con su pelo, sin cortar, con falta de higiene, y oraron por él. Ellos llevaron pan. Fue la forma en que pudieron conectar con este país. Y el punto es el siguiente, dice que la otra semana regresaron y lo recibió un hombre que estaba en su cabal juicio y les dijo que él era bueno, había omitido un dato. Para ese tiempo ellos habían orado por esta persona. Y el día que regresaron, nuevamente les dice este hombre: yo soy la persona por la cual ustedes oraron. Estaba en su cabal juicio, una persona que incluso estaba ayudando en los deberes de esa institución. Entonces, se les abrieron las puertas solamente por llevar pan. Y el gobierno les dejó ministrar y llegaron a tener mucha influencia. Entonces, hay otro ejemplo también muy interesante de un pueblo en México donde habíamos hablado de narcotráfico y qué pasó, que llegaron, etcétera. Llegó un hermano, predicó el evangelio, se convirtió un hombre. Para no hacer la historia más larga, a este hermano que se convirtió, sufrió, vamos a decir, el narcotráfico le quitó la vida. Pero bueno, pero resulta que ella había testificado y querían conectar con ese pueblo donde había muchas viudas debido al crimen organizado que había ahí y no tenían un lugar fijo. Entonces lo que empezaron a hacer es construir viviendas para ellos y fue la forma en que pudieron conectar con ellos. Entonces, debemos de buscar formas de conectar con la sociedad o de conectar con las culturas. Amén. Gloria al Señor, amén. Viendo aquí. Ok. Un enfoque exclusivamente espiritual no permite ver el resto de las intenciones de Dios para un mundo herido y a la vez es un obstáculo que impide a la iglesia ser una embajada de la plenitud de las intenciones de Dios. Hermana Verónica, por favor, si me quiere leer el siguiente párrafo. Un enfoque exclusivamente espiritual no permite ver el resto de las intenciones de Dios para un mundo herido y a la misma vez es un obstáculo que impide a la iglesia ser una embajada de la plenitud de las intenciones de Dios. ¿Me lee el otro, por favor? Sí. Cuando la iglesia moviliza a sus miembros a realizar el tipo de actos de transformación que Jesús haría si fuese alcalde, los resultados son dinámicos y emocionantes. Amén. Ok. Amén. Es importante mencionar que una visión de ministerio integral, hay que aclarar esto, de ninguna manera disminuye la necesidad de proclamar el evangelio y expresar el amor y la redención de Dios en forma total y escrita. Siempre hay que tener cuidados. El principio es el mismo. Cuando el ministerio integral forma parte del ADN de la iglesia, al amar a nuestro prójimo se convierte
en el tema de todos los años. El ministerio integral debe ser parte del ADN de la iglesia. Vamos a hablar ahora de los elementos del ADN de una iglesia local que está enfocada en el ministerio integral. Amén. Hermano Eleuterio, si me quiere leer este párrafo. El primer elemento del ADN es... Amén. Amén, amén, amén. Profe, ¿me escucha? Yo le leo. Adelante. Dice, Adelante, hermano. convicción. Los más altos cargos de liderazgo de la iglesia están absolutamente convencidos de que demostrar el amor de Cristo no es negociable. Si los líderes no están convencidos de esto, el ministerio integral no será parte del ADN. Los líderes deben de estar convencidos de que es Dios quien produce los frutos cuando amamos al prójimo. La realidad que ellos no necesitan ver los frutos, los cuales pueden venir en la próxima generación. Exacto. Realmente debe haber una convicción, obviamente, en el pastor, pero también en los líderes del ministerio integral. O sea, la iglesia debe caminar en la misma visión, pero obviamente el pastor y los líderes deben ser los que estén estirando la carreta. Amén. Y no se vale que se suban arriba de la carreta. Todos hay que estar estirando la carreta. Entonces, a veces el pastor va solo estirando la carreta y todos arriba. Pero todos tienen que estar empujando la visión, la misma visión. Porque dijo alguien, tiene que haber una sola visión, porque donde hay doble visión hay división. Hay que seguir la sola visión, y en este caso estamos hablando de una visión que va enfocada a un ministerio integral, donde el pastor y los líderes deben de estar obviamente convencidos de que es Dios quien produce los frutos. Amén. Ahora, el punto aquí que me llama la atención es el siguiente. La realidad es que el pastor o los líderes no necesitan ver los frutos, los cuales pueden venir en la próxima generación. O sea, la convicción es importante, porque yo creo que básicamente el principio del discipulado o de alcance o del ministerio es abarcar el aspecto espiritual, como ya lo hemos mencionado, pero al mismo tiempo abarca todos los aspectos de las necesidades del hombre. Rendición. Amén. ¿Algún valiente, hermanos? Si no, Sí. Adelante, hermano. Rendición de Amén. cuentas. Adelante. Cuando una iglesia local tiene un ADN integral, hay una responsabilidad genuina, tanto individual como corporativa, de rendir cuentas por nuestro servicio fiel y amoroso. Amén. ¿Será? Sí, adelante, hermana. ¿El siguiente más, pastor? Sí, por favor. Reconocimiento. Cuando el ministerio integral es parte del ADN de la iglesia local, la iglesia celebra las acciones de servicio llevadas a cabo por los miembros. Es importante el reconocimiento. Cuando el ministerio integral es parte del ADN de la iglesia local, la iglesia celebra las acciones de servicio llevadas a cabo por los miembros. Es importante la celebración, el reconocimiento, tal vez en un culto público, decir lo que se está llevando a cabo para motivar a los demás miembros de la iglesia. Arrepentimiento. Y esto me llamó la atención. ¿Por qué arrepentimiento? Mire, una iglesia se arrepiente de su desobediencia pasada, cambia el curso desviado en el cual viajaba y con todo su corazón comienza a caminar con Dios en su nueva dirección. Esto es importante. Amén. Adelante, hermano Denis. Mira, nada más, podemos regresar solo un segundo a la Claro. diapositiva. Eso de todo, rendición y también reconocimiento. Perfecto. Hermanos,
una manera en que podemos avanzar este concepto de la ADN es nada más darle espacio en los cultos cuando alguien ya está haciendo algo. Por favor, déles la oportunidad de compartir un testimonio, porque un testimonio de la gente en general vale mucho más de cualquier predicación que ofrezcamos, porque eso sale de ellos. Y es sumamente importante para nosotros avanzar, no solo para reconocer, para también reconocer cuando digo eso, estoy diciendo en los pensamientos. Hay que hacerlo a la vez en medio de la gente. Cuando lo hacemos así, bueno, la gente se va a estimular uno al otro para Amén. provocar obras nuevas y obras buenas, como dice la Biblia. Gracias, hermano. No, gracias, pastor, gracias, bendiciones. Amén, amén. Recuerde que usted puede interactuar si usted gusta. Adelante. Sea preciso y conciso. Seamos precisos y concisos. Muy bien, arrepentimiento, compromiso. Ok, compromiso. Los pastores y líderes están comprometidos a hacer todo lo que sea necesario para guiar a la congregación en el ministerio integral. Entonces, obviamente en su equipo de trabajo debe tener el pastor personas que caminen en la misma visión, personas comprometidas. Esto es imprescindible, conectados en lo mismo. Hay una película, espero que no me vayan a colgar porque ya la vi hace mucho tiempo. Hay una película que me gusta, una de las escenas que me impactaron. Este hombre habla de la unidad en equipo. Todos debemos de estar trabajando en equipo. Primera de Corintios 12 prácticamente habla del cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene su propia función. Y bueno, no quiero perder el tiempo en platicarles la película, obviamente. Pero hay una escena donde este hombre es un gladiador. Es un gladiador que había sido general del ejército romano. Por circunstancias de la vida, después de ser general, ahora está en el Coliseo Romano y ahora es un gladiador que va a servir de entretenimiento a los espectadores. Y está entre otros gladiadores que son gladiadores como de segunda clase. Iban a presentar a los estelares o a los gladiadores de más renombre para solamente divertirse con ellos. Y él dice lo siguiente: él tenía liderazgo y motiva o se comunica con las personas que estaban todas desorientadas. Y les dice lo siguiente: no sabemos qué es lo que venga de allá, dice. Dice, pero si trabajamos en equipo, dice, cualquier cosa que venga de allá, lo superaremos. Entonces, es importante que todos estemos conectados a la visión de Dios para sacar adelante la agenda de Dios y llevando a cabo un ministerio integral. El otro principio es la aplicación. Los líderes de la iglesia enfatizan la aplicación del ministerio integral en sus enseñanzas y en sus vidas personales. Aplicación. Es muy importante. O sea, no se trata solamente de recibir teoría, principios, incluso lo que estamos llevando a cabo, volvemos a lo mismo, la importancia de aplicar estos principios en el ministerio donde lo estamos ejerciendo, en las diferentes áreas de influencia. Es importante hacer análisis, es importante hacer evaluaciones, incluso bajo la administración una FODA, ¿verdad? Que significa, ¿verdad? Una evaluación prácticamente en el ámbito de la administración y analizar cómo estamos realizando nuestro trabajo y nosotros podamos realizar aplicaciones para mejorar. Enseñanza continua.
Los miembros de la iglesia necesitan recordar continuamente el mandato de las buenas obras. Eso es muy importante. Hay que enfatizar las buenas obras o acciones que nos van a ayudar a conectar con la comunidad. Amén, 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 amén. Cuando nacemos de nuevo, recibimos el ADN de Cristo, la habilidad de ser conformados a su imagen. Lo recibimos, pero tenemos que apropiarnos de él. De igual manera, el mensaje del ministerio integral ya está en las Escrituras, y cuando los líderes de una iglesia lo utilizan, se convierte en parte del ADN. Amén. Hemos explicado lo que es ministerio integral, solamente a manera de reforzar. Quiero preguntar, ¿qué es el ministerio integral? Alguien me lo define de una forma precisa y concisa. Profesor, estaba pensando en eso y creo que el ministerio integral nace desde la necesidad que nos rodea. Es decir, la iglesia, al visualizar la necesidad del lugar, se tiene que generar el ministerio integral. Es decir, nosotros tenemos que hacer algo que esté a nuestro alcance para suplir esa necesidad. Amén. Acá en una de las provincias argentinas hay un puente que era un puente donde se iban a suicidar, ¿no? Se iban personas y se mataban, es decir, como cotidianamente. Y una de las iglesias cercanas a este lugar, bueno, viendo la necesidad, oraron y todo lo demás, y fue conocido a nivel nacional. Ahora se llama Ángeles que Aguardan, ¿no? Y la iglesia hace 24 horas todos los días, donde hay gente que está en ese puente y han salvado un montón de personas, ¿no? Porque es decir, ahí está la iglesia haciendo un ministerio integral. Yo creo que deberíamos ser sensibles a la necesidad del lugar para poder tener un ministerio integral. En cada lugar hay situaciones X, ¿no? Donde la iglesia yo creo que tiene la capacidad de suplir esa necesidad. Amén. Gracias, hermano. Sí, como que hay ciertos problemas de señal, amén. Pero gracias, gracias. Muy bien. Pastor, yo también quería opinar. Sí, adelante, hermana. Bien, como usted dice, el ministerio integral es poder hacer esta fusión entre lo que es nuestra misión de evangelizar a las personas, pero también hacer esa obra social en el cual no solamente obra social nos referimos a lo que es material, sino también que es espiritual y emocional, ¿no? Como el ejemplo de la pastora de Argentina. Es verdad, mucha necesidad, más que todo espiritual este tiempo, en estas últimas generaciones. Se dice, ¿no?, que estas últimas generaciones van a ser generaciones de tiranos por su insensibilidad y al mismo tiempo también por el tema de que están lejos de Dios, ¿no? Y eso es algo que preocupa a la iglesia. Se nos vienen tiempos difíciles, no van a ser fáciles, y la iglesia no está preparada. Por ejemplo, aquí en Bolivia, sabemos y vemos por las noticias que el movimiento gay, ¿no?, los homosexuales, lesbianas, ya han tomado incluso hasta gobiernos participando como diputados, senadores, y están influenciando en la educación. Entonces, solo falta que ya aquí en Bolivia por lo menos ingresen a las iglesias y para romperlas, ¿no?, y obligar. Todavía no hemos tenido quizás como iglesia, ¿cómo vamos a enfrentar este tema? Porque no tenemos cómo responder, cómo vamos a capacitar a nuestros miembros para que puedan lidiar con esta situación. Entonces, pienso que nos falta desarrollar mucho el ministerio integral. Es un desafío, ¿verdad? Es un desafío. Y no digo que sea fácil, ni tampoco debemos de pretender que sea fácil. Yo espero que esta materia, en cierta manera, nos ayude a poder mejorar en la forma en que estamos desarrollando este ministerio integral en la comunidad. Ahora vamos
hablar sobre identificar e impartir o implementar la visión para una iglesia local. Amén. Cuando las iglesias locales caminan hacia una visión integral, y reitero, y a la capacitación de sus miembros, de aquí lo que la hermana señalaba, el hecho de que sentimos que a veces no estamos capacitados, y a la capacitación de sus miembros para el ministerio integral deben dar los pasos necesarios para identificar una visión integral, impartirla a su gente e implementarla a sus comunidades. Amén. Y yo sí creo que la iglesia debe tener una declaración de visión. Una declaración de visión. Yo creo que una buena forma de hacer una declaración de visión es tratar de tener una percepción lo más afinada posible a lo que es la realidad de la sociedad en la cual vivimos y qué es lo que nosotros queremos lograr con esa persona. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con esa persona? Con esas personas que viven en su comunidad. Obviamente, no solamente incluye el aspecto de la salvación, sino los otros aspectos de su vida también. La visión va enfocada hacia lo que es el futuro, cuando la misión va enfocada en lo que estamos haciendo en el presente. Amén. Entonces, yo les animo a procurar tener juntamente con sus líderes, desarrollar una visión, escribirla y tenerla bien clara, qué es lo que ustedes quieren lograr en su comunidad. Amén. Hay un libro que se llama, es un libro que se llama La Iglesia en el Espíritu, o en el Poder del Espíritu, que está promoviendo Asambleas de Dios, de Alton Garrison. Es uno de los ejecutivos dentro de las Asambleas de Dios. Y este libro, repito el nombre, La Iglesia en el Poder del Espíritu, ahí básicamente habla de cómo desarrollar una visión. Es interesante ese libro, se lo recomiendo y es muy práctico. Es vital que el ministerio integral sea parte de la visión y misión de la iglesia y vale la pena el trabajo de desarrollar estas declaraciones. Después que la visión integral ha sido captada por el pastor y los líderes, obviamente debe ser una declaración de visión precisa y concisa que sea fácil de recordar. Después que la visión integral ha sido captada por el pastor y los líderes, esta debe ser impartida a los individuos, familias y grupos pequeños de la iglesia y debe ser implementada por ellos. Amén. Y para que pueda ser captada, como ya lo he mencionado, tiene que ser una declaración corta y clara o entendible para poder ser recordada, porque de esa manera la vamos a poder impartir a todos los individuos o familias y grupos y pueda obviamente ser implementada por cada uno de ellos. Amén. ¿Alguno de ustedes tiene alguna declaración de visión en la iglesia? Ok, bueno, obviamente no tendremos el tiempo, pero yo les animo en oración con su equipo a hacer una declaración de visión en sus iglesias. Amén. Que incluya lo que es el ministerio integral, una declaración. Entonces, va a ayudar mucho. Ya les digo, ese libro de Alton Garrison, La Iglesia en el Poder del Espíritu, da ciertos principios para declarar una. Sí, hermano Dennis Seller. Mira, hermano, no estoy intentando poner palabras en tu boca ni hacer nada en cuanto a usted negativa. Una pregunta. ¿Usted tiene todo eso en su iglesia? Sí. Bueno, háblanos un poco de cómo llegó. En como 5 minutos, ¿cuáles son de los pasitos y problemas o valores? Bueno, la tengo aquí conmigo. Tengo los valores, tenemos lo que son la visión, misión, pero de hecho nosotros tuvimos que renovar la visión, renovarla.
no sé, me pareció muy pertinente llegar con los líderes y renovar esa visión, que es más acertada, que ven acorde a la comunidad. Y el ejemplo que yo les hice fue lo siguiente. Imaginemos a las personas de la comunidad. ¿Qué nosotros queremos lograr con las personas de la comunidad, las cuales llegaran a venir a la iglesia? ¿Qué queremos lograr en ellos? ¿Qué queremos que suceda en ellos? Entonces, nuestra visión básicamente es la siguiente: ser el medio de Dios para amar, alcanzar y restaurar a la comunidad. Básicamente, esa es una declaración de visión muy simple, muy sencilla. Ser el medio de Dios para amar, alcanzar y restaurar a la comunidad. Obviamente, toda la visión va enfocada en la gran comisión, obviamente. Entonces, y no digo que todas las declaraciones de visión tengan que ser exactamente las mismas tampoco. Yo creo que cada iglesia también tiene su propio ADN, y también la comunidad, aunque usted esté en una comunidad en Bolivia, su barrio o su colonia o qué sé yo, puede ser muy diferente del otro sector de la ciudad de donde usted vive. Entonces, sería muy pertinente conocer la cultura, la sociedad donde usted está, y elaborar una visión que vaya en acorde a lo que es la gran comisión. Profe, Sí. perdón, hace rato cuando preguntaba si lo tenemos, justo nosotros estuvimos trabajando, la iglesia que pastoreamos, se llama Reverdecer. Ajá. Fue un nombre, antes tenía otro nombre y bueno, fuimos direccionados por el Señor para hacer este recambio y justamente necesitamos cambiar toda la línea gráfica, y dentro de la línea gráfica está lo que es la visión de lo que es la misión. Y bueno, yo le comparto, este es corregible, y todo esto nos abre la Claro. cabeza. Pero dice, la visión de Reverdecer es ganar vidas y familias para Cristo, acompañándolas en un proceso de restauración y transformación, discipulado y servicio, ¿ya? Para que puedan experimentar la plenitud de la vida en Jesús bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Tal vez está un poquito larga, pero ese es más o menos el ADN de la iglesia. Y la misión de la iglesia es, somos una iglesia donde la vida vuelve, formando discípulos que aman a Dios, fortalecen sus familias y transforman su comunidad, viviendo y sirviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, en nuestro ADN está mucho la familia. Entonces, bueno, solo eso, después ya, solo le comparto lo que es la visión y la misión de la iglesia. Y es bueno que tengan los valores trazados también, porque básicamente sirven como una guía también para la iglesia. Recuerden que hablamos de hacer equipo y estar encausados en esa visión integral. Entonces, las personas que vayan viniendo a la iglesia deben de encarrilarse en la misma visión. Eso ayuda mucho. Aún personas que vienen de otras iglesias que de alguna manera quieren hacer o llevar a cabo los mismos métodos que hacían en su iglesia y quieren cambiar la forma que lo hacemos aquí. Bueno, la visión y valores sirve para orientar a la gente. De hecho, aún cuando vamos a recibir a las personas como miembros, yo creo que es saludable comunicarles la visión, misión y valores para que ellos sepan cuál es la forma de trabajar de nosotros. Espero haber contestado la pregunta, hermano. Amén. Pastor, quería compartir también en mi iglesia, y hemos trabajado este tema. Debido al proyecto social que ya tenemos. Por ejemplo, mi misión es la siguiente: ser una iglesia fiel que honre a Dios, con cristianos comprometidos que se multipliquen en la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios, sirviendo a los necesitados como Jesús lo hizo. Y la visión hemos colocado: dar a conocer el Evangelio de Cristo para transformar vidas y servir a la comunidad. Y volvemos, la visión que tengamos debe estar conectada en un ministerio integral. Amén. Gracias. Sí. Amén.
Es necesario entender que Dios llama a su pueblo a representar su agenda en donde quiera que estén. La realidad es que las iglesias locales frecuentemente no se ocupan de capacitar a sus miembros para la mayor actividad transformadora que tienen a su disposición. El testimonio de sus propias vidas mediante el servicio, donde quiera que se encuentren. Amén. Y cierto, la capacitación es imprescindible. Buscar alternativas. Si ustedes conocen un ministerio o alguna iglesia que pueda ser relevante para capacitarlos en lo concerniente al ministerio integral. Si ustedes sienten que no tienen todos los elementos, pero hay alguien que lo puede hacer, seamos abiertos a aprender, hermanos. Seamos abiertos a recibir orientación y estemos abiertos a los cambios que se pudieran suscitar en nuestras congregaciones, pero estemos abiertos al cambio a través del aprendizaje. Capacitar y movilizar individualmente a los santos para el servicio es la descripción de trabajo de cada líder de la iglesia. Amén. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Reitero, es la descripción de trabajo de cada líder de la iglesia. Amén. Hermano Efraín, si me ayudas a leer, por favor. Como seguidores de Cristo, debemos obedecer a Dios en las áreas de servicio donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, no solo durante el tiempo extra que donamos. Este lugar puede ser la casa, fábrica, imprenta, la oficina o el parlamento. Exacto, eso es muy importante. Hay que, donde tengamos influencia, donde sirvamos, es importante tener influencia. Yo siempre digo que donde estemos es el lugar donde Dios nos tiene, donde quiera que estemos. Si trabajas, si alguno de los hermanos trabajan, a veces lo llamamos trabajo secular, pero realmente ese trabajo, aunque se llama secular, también es una área donde Dios nos ha puesto para ante todo implantar su reino. No solamente cuando somos intencionales o tenemos un tiempo específico, es lo que quiero decir, para evangelizar o para ministrar, sino donde estemos ejerciendo nuestro trabajo en nuestro vecindario. Entonces es importante siempre tener una mentalidad de obedecer a Dios en todas las áreas de influencia, en todos los tiempos donde estemos, para invertir de nosotros en lo concerniente al ministerio, el ministerio integral. Movilizar a la iglesia local para el servicio integral puede alcanzarse con algo tan básico como lograr que todos los que oyen el sermón, mire usted, o la lección, hagan una aplicación práctica de lo que aprendieron donde quiera que se encuentren. Es importante. Al acercarse al final de cada lección, reunión de grupo pequeño o sermón, las personas en el liderazgo deberían animar a que se hagan aplicaciones que sean realistas, específicas, inmediatas. Debe ser específica, es decir, ¿qué haré? ¿Cuándo? Es importante ser concretos. ¿Con quién? ¿O para quién? Lo mejor es cuando la aplicación es inmediata y completa. Antes del próximo servicio o reunión, las aplicaciones pueden tener un costo para las personas que la efectúan, por ejemplo, una comida, parte del tiempo libre, etc. Realmente hay que, como dice el mismo autor, debe ser específica, pero al mismo tiempo debe ser inmediata. Yo digo que hay que tener fechas tope porque estamos animando a la gente a aplicar, que sea específica, pero animarles a que pongan un tiempo específico en que ellos van a llevar a cabo eso, porque yo siempre digo, podemos hacer planes. La realidad es que a veces tenemos muchos planes, tenemos una mentalidad visionaria. No obstante, siempre digo, si no tenemos una fecha tope o si no tenemos un tiempo, ese día no va a llegar. Tenemos que aprender a ser disciplinados también en esta área. Hay que ser concretos y específicos, pero al mismo tiempo hay que poner fechas tope para poder concretar estas aplicaciones. Por ejemplo, en la lección de grupo pequeño hablaste acerca, no sé, hablaste acerca del amor de Dios. Vamos a suponer, ese es un tema. Bueno,
pudieras plantear la pregunta, ¿qué aplicación o cómo vas a aplicar este principio? Tienes, no sé, hay algún compañero de trabajo el cual entiendes tiene problemas, ¿por qué no lo vas a invitar a comer? ¿Cuándo lo harías? O de repente conoces personas de tu vecindario que no pueden, bueno, aquí se aplica, aquí cortar el césped, no es en Bolivia, pero son personas que no tienen la forma de cortar el césped. ¿Pudieras tú hacer esta tarea por ellos? En fin, entonces, ser concretos y al mismo tiempo dar fechas específicas para que ellos lo puedan llevar a cabo, porque vuelvo a decir, si no tenemos una fecha, ese tiempo generalmente nunca llega. Desafiar a los oyentes a que seleccionen una aplicación, ya hablamos de esto. Después de cada lección, sermón, los pastores y líderes deben desafiar a los oyentes a escoger una aplicación personal, recordándoles el evitar el hábito de saber algo, pero no practicarlo. Anímelos a pedir en oración que Dios los dirija en esa selección. Tal vez alguien quisiera compartir, no sé, alguna necesidad que usted ve en su barrio, en su comunidad, que usted pudiera llevar a cabo, no sé, alguna aplicación práctica de cómo conectar con la comunidad. Alguien que de una forma precisa y concisa me dé un ejemplo. En su comunidad, en su barrio. Amén. Amén, amén. Perdón, antes de entrar quizás a responder a esa pregunta, Sí, me amén. gustaría consultarle a usted que ha experimentado, como quien dice, lo ha puesto en práctica. Mi consulta es, ¿qué debilidades, deficiencias ha podido encontrar en todo esto para que cada uno de nosotros quizás podamos tener cuidado en algún aspecto, pastor? Sí, muy buena pregunta. ¿Qué debilidad? ¿Concerniente a la congregación donde estoy o concerniente a la clase? No, concerniente a su congregación y a todo lo que Sí, se da. sí, hay debilidades definitivamente. Por eso es importante, siempre digo, establecer, realizar la aplicación FODA, que es un principio de administración. Parte de la FODA es hacer hablar de tus fortalezas, lo cual no vamos a ahondar. Usted me está pidiendo de debilidades. Dentro de ese acróstico está las oportunidades, debilidades, FODA. Ok. Entonces, las debilidades se tienen que, aunque a veces duele, porque sí duele, hermano, créanme. Porque eso de descubrir las áreas en que nosotros no estamos siendo eficaces, pues de alguna manera puede incomodar, la verdad, pero es importante identificarla. Pero algunas debilidades donde creo que nosotros no estamos conectando muy bien con la comunidad. Y gracias, hermano, por ponerme a pensar, por esta reciprocidad. Creo que una de las debilidades que nosotros tenemos como congregación, porque quiero que cada congregación, nosotros, si somos honestos, podemos identificar algunas. Es uno de los grandes problemas acá en Estados Unidos, y esto es lo primero que se me viene a la mente. No digo que no hay más debilidades. Volviendo a la política, la postura política de este último presidente es contradictoria en cuanto a la inmigración. La inmigración. Y aquí no voy a hablar a favor ni en contra del presidente de Estados Unidos, pero lo que sí que es un poco más radical que antes. De hecho, la gente en nuestra comunidad, muchos hispanos que están aquí en la Unión Americana, no tienen documentos, no tienen un estatus, no tienen un estatus legal resuelto. Las siguientes generaciones, o sea, nuestros hijos nacieron aquí, pero los padres, muchos de ellos no tienen documentos y la verdad que están en riesgo, ¿verdad? De que de repente no puedes conducir
el auto. Y bueno, puedes conducir el auto, pero no puedes hacer un error porque de repente, no en todos los estados, pero en ciertos estados de repente la policía, si haces un error de tránsito, te pueden vincular con migración. Entonces la comunidad a veces está un poco tensa. Entonces yo creo que como iglesia una de nuestras debilidades, aunque hay excepciones, creo que es una necesidad que tenemos que llenar de cómo dar asesoría legal, de cómo, digamos, orientar a las personas que están viviendo estas situaciones. Entonces, creo que en términos generales, aunque hay excepciones, la iglesia no estamos muy listos para satisfacer esa necesidad, aunque obviamente tenemos nuestros límites, porque igual no tenemos muchas personas, volvemos a lo mismo de influencia, al menos aquí. No sé, no sé en otros lugares o en otros estados, no tenemos personas de influencia que puedan realizar no sé, que puedan impulsar reformas migratorias, pero yo creo que esa es una debilidad también que nosotros tenemos como iglesia. Otra de las debilidades, hace algunos tiempos llegaron personas de Cuba. Y creo también que como iglesia no fuimos muy receptivos por la cultura. Creo que también nos faltó un poco más de conexión con ellos. Y bueno, yo creo que son aspectos que deben de corregirse. Y bueno, pero básicamente es una de las debilidades que nosotros hemos tenido como iglesia. Pero bueno, si alguien contesta la pregunta que planteamos, amén. Amén. ¿Qué necesidades hay en tu comunidad? Si me pudiera contestar de una forma precisa y concisa. Aquí, estimado Sí. misionero. Bueno, en nuestro lugar circundante a la congregación, la necesidad urgente, la parte social, la parte económica, digámoslo así. Por ejemplo, en este tiempo álgido, varios hermanos, hermanas se han visto involucrados en las movilizaciones sociales de nuestro país, de nuestra ciudad. Nuestra congregación justo está donde hay más bloqueos. Prácticamente los vecinos han sido obligados a bloquear las avenidas, las carreteras, y justo los vecinos también son nuestros hermanos, la iglesia. Entonces, y algunos se han visto, digamos, obligados a sujetarse y otros no. Pero ¿cuál ha sido el factor? Nos hemos quedado cortos en economía, nos hemos quedado cortos en alimentos, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia, ¿qué hicimos? Hemos recaudado víveres, hemos recaudado arroz, azúcar, hemos hecho donaciones, hemos comprado huevos y les hemos ayudado a las personas cristianas y no cristianas. Perfecto. Pero el detalle, eso es una necesidad urgente, latente en este momento, porque no todos hemos generado economía. Sí. Ahora, como iglesia, hemos tratado de suplir esa necesidad a los que hemos podido. Y cada Santa Cena, nuestra congregación, después de la Santa Cena, recogemos una ofrenda de amor, recogemos víveres. Amén. Y hay un departamento de obra social que evalúa o de alguna manera hace un análisis de alrededor de la iglesia, a los cristianos y no cristianos, para poderles ayudar. Y a través de una visita lo hacemos. Amén. Sí. Perfecto. Gracias, hermano. Gracias por sus comentarios que aportan mucho. Bueno. Instelos a orar por otra aplicación que otra persona haya hecho. Al final de la reunión, el pastor o los líderes piden a los participantes que mencionen sus decisiones con otras personas y que oren el uno por el otro. Yo creo que eso es muy pertinente. Amén. O sea, poder comunicar qué aplicaciones queremos hacer y orar, interactuar y orar unos por los otros con relación a esa aplicación que nosotros hemos escogido. Yo creo que eso también anima
y motiva, incentiva a los demás a involucrarse. Amén. Bendiciones, pastor. También le quisiera compartir, ¿no? Sí. Adelante, hermano. Gracias. Como estaba comentándoles, la necesidad de mi entorno, más allá de cubrir una necesidad alimentaria, es también la desnutrición, especialmente en la niñez. Nosotros hemos hecho un estudio de campo y resaltó eso, la falta de educación. No hay una formación, ya que muchos vienen de provincias en el sector donde está la iglesia, son generalmente emigrantes del campo y ellos carecen, ¿no? De muchas cosas. Por ejemplo, los padres son muy duros con sus propios hijos, no hay ese afecto. Entonces, los ven a los hijos también como herramientas de trabajo y no los forman, no les enseñan a hacer emprendimiento. Es cierto, gracias a Dios hay apoyos que han venido de otros países como Compassion y otras ONGs, pero eso es lo triste, ¿no? Porque a veces cuando entran estos proyectos sí ayudan, pero al mismo tiempo las personas piensan que es nuestra obligación darles. Eso, yo he cruzado con eso, ¿no? Ellos piensan que como otros ayudan en víveres, les regalan víveres, materiales escolares, etcétera, entonces la iglesia tiene que darles, ya no lo ven como un apoyo. Y cuando se acaba estos apoyos materiales, entonces desaparecen de las iglesias en su mayoría y van buscando solamente a las iglesias. Eso se está creando estos últimos años, ¿no? Especialmente en el Alto, buscan las iglesias como un negocio. He visto madres de familia que han ido a diferentes proyectos con sus hijos y lo han visto ya como un negocio de vida, ¿no? Escriben a uno en uno, al otro, al otro, al otro, y generando lo que ellos necesitan, ¿no? Los alimentos, pero no hay un compromiso de fe, ni tampoco hay una transformación. Eso, justo hoy día hemos tocado ese tema de transformar. Esa es la parte que quizás la iglesia sí es una herramienta, estas ONGs, pero la iglesia necesita tener otro programa de transformación, de forma de pensar, para que ellos se vuelvan también emprendedores y no solamente es estirar la mano, ¿no? Hay que enseñarles a pescar y no solo darles el pescado. Creo que Exacto, sí. Iglesia el próximo reto, ¿no? ¿Cómo podemos? Quizás a los adultos ya está muy difícil, pero empezar ya con la niñez, con los adolescentes, de que ellos pueden también emprender cosas para subsistir y sobre todo poniendo fe en el Señor. Gracias, hermana. Realmente, pues básicamente cuando hablamos del ministerio integral, realmente estamos hablando implica eso, o sea, obviamente enseñar a la gente también, como dijimos, atacar la raíz del problema, porque como usted mismo lo ha planteado, no es solamente darle el pescado a la gente, es enseñarle que la gente también aprenda a pescar. Y eso es muy importante, que la gente tome iniciativas. De hecho, tenemos que ayudar, pero de forma responsable. Amén, creo que no leímos la última. No la leímos. Ok. Hay que pedirles que reporten o testifiquen en la siguiente reunión o servicio en la iglesia. Cuando se da oportunidad en un grupo pequeño o iglesia, esto confirma que las aplicaciones se están haciendo y refuerza la importancia de la acción práctica y permite a las personas orar unos por los otros. Obviamente el reporte o el dar cuentas motiva y se confirma que realmente se está llevando a cabo las aplicaciones. Y obviamente, reitero, motiva a los demás a hacer aplicaciones prácticas en su propia vida. Muy bien. A menos que en nuestra vida personal nos movamos hacia el carácter de Dios, tendremos poco que decir a las demás personas acerca de la agenda de Dios. Las demostraciones del amor de Dios hechas en forma sencilla, santa y en amor sacrificial pueden ser una influencia más poderosa en el reino que las actividades corporativas de la iglesia.
Muy bien. Ahora, ¿qué ocupa o qué lugar ocupa el sermón y los grupos pequeños y la congregación? Amén. El sermón. Si la gran visión de Dios consume al pastor y es reflejada en lo que enseña en toda la congregación, se convertirá en algo contagioso. El sermón tiene un papel obvio e importante para impartir la visión de la agenda total de Dios. La comunicación de la visión debe estar enraizada en las escrituras para que los miembros de la iglesia vean que es mucho más que una idea nueva y agradable. Ellos necesitan escuchar por medio de las escrituras que esta es la intención de Dios para su iglesia. Así es que, ánimo, hermano. Cuando usted predique, transmita la visión, esté convencido de lo que Dios le ha llamado a hacer, porque mucho tiene que ver la forma en que usted cree en la visión y usted la proyecta. Hermano Víctor. Sí, adelante. Mire, nada más, creo que hay como más o menos 20 minutos más. Exacto. Ok. Y obviamente usted, me imagino que todavía tiene más para compartir con nosotros. Exacto, sí, hermano, todavía. Bueno, entonces, ¿sería posible parar acá? Porque eso es un tema nuevo. Ok. Para comenzar mañana, en la mañana, si usted puede regresar, ¿puede? Sí, hermano, claro que sí, por supuesto. Bueno, serían las primeras 2 horas. Está bien, ok. Y así podemos seguir sin dejar lo que haya ha puesto en marcha. Entonces, para cerrar el resto del día, primeramente, hermanos, el hermano va a estar con nosotros mañana 2 horas más y ya estamos en marcha con esta información y después yo voy a tomar el resto de el resto del tiempo. ¿Ok? Perfecto. Está Bueno, algunas cositas, si me permite. Primeramente, yo he notado mucha interacción, me gustó mucho su interacción con nuestro hermano Víctor, porque él ha trabajado mucho con y también a la vez ha puesto en moción mucho de eso antes de preparar esta materia, porque ha estado en su iglesia y su iglesia ya está moviéndose hacia. Y por eso doy gracias y es una de las razones que hablé con él para que él pudiera venir con nosotros. Y por su bondad y su misericordia me dijo que sí y aquí está él. A la vez, es posible que se ha destacado para usted después de todo lo que acabamos. Estamos para cerrar el día. Y yo sé cuando declaramos algo que he cautado o he, ¿cómo se dice? Agorado algo o ya algo me ha agorado a mí en cuanto a lo que escuchamos hoy. Yo sé cuando lo declaramos llega aún más fuerte en nuestra vida. Entonces, es posible que alguien ya quisiera compartir algo que ya en este momento le ha dado un impacto para llevar y para contemplar aún más. Daisy, adelante. Amén, pastor. Cuando hablaba hace rato, ¿no? El pastor de buscar las necesidades de nuestro entorno, me hizo recordar algo que pasó en la iglesia. Tal vez nosotros sí estábamos ignorando tal hecho, pero pasó que en la zona, el presidente de la zona lanzó una convocatoria y justamente era el día domingo. Lanzó una convocatoria donde decía que hay que hacer limpieza de la zona y todo aquello. Entonces, nosotros nos pusimos de acuerdo y todos con la polerita de la iglesia salimos con guantes, bolsas y a limpiar. El objetivo era limpiar, pero luego nos pusimos a deshiervar, a arreglar las aceras y todo aquello. Entonces, eso ha causado un gran impacto en la zona. Y
justamente ese día nos dimos cuenta que en algunas de las casas vivían personas que estaban de la tercera edad, los cuales tal vez no podían realizar esos trabajos. Entonces, lo que pasaba es que ellos salían muy agradecidos y nos invitaban refrescos y todo aquello. Entonces, esa acción nos hizo dar cuenta a la iglesia que es verdad que en la sociedad hay mucho que hacer, incluso con recoger basura podemos causar un impacto. Incluso ese día el presidente de la zona, los vecinos nos estaban mirando. Entonces, nosotros no hicimos solamente en lugar de nuestra iglesia, sino que empezamos a hacer en toda la zona. Y justo en la zona, como le decía, había esas personas de la tercera edad que no podían. Y hoy en día varios niños que son de las zonas y sus papás los han mandado a la iglesia y vienen a la iglesia, los pequeños niños a los cuales se les está dando la instrucción y todo aquello. Por esa acción, digamos, que se realizó, ha impactado la zona. Eso quería compartirle. Excelente. Pasito por pasito, ¿no, Daisy? Un momentito ese y de repente Dios nos da otra oportunidad y ya la gente ya recibe y seguimos metiéndonos en sus vidas, a lo cual podemos desde coinonía comenzar con querigma, la declaración de Cristo, y así ya se avance el reino de Dios aún la iglesia, dentro de la iglesia. Otros. ¿Nadie? Sí, yo anoté la frase que impactó mi corazón. Nosotros estamos empezando un proyecto nuevo, hace poquitos meses que estamos en un lugar nuevo y para trabajar con comunidades mapuche, y escuchar la agenda de Dios es como pedirle al Espíritu Santo, alíñanos con tu corazón, muéstranos la estrategia, es un lugar nuevo, muéstranos cómo llegar a la gente. Y bueno, eso fue lo que el Señor ministró en este día a mi corazón. Muy bien. Y mira, lo que estamos hablando en este momento puede ser la base de su monografía, porque ya está mirando qué está pasando en la comunidad mía, en el pueblo, y cuáles son las necesidades y cómo podemos, según los conceptos bíblicos, hay que mostrar cuáles son, ya, cómo podemos avanzar eso usando estos conceptos de la Biblia para ministrar, y cómo podemos poner en práctica los principios para nosotros y también para la comunidad, para meternos. Sería una obra excelente pensando así. Otros. Profe. Sí, adelante. De hecho, justo ayer anoté esa propuesta monográfica cuando se hablaba de impactar, que la iglesia debe impactar a su comunidad o al barrio donde Dios nos ha puesto la zona. Y yo justo anoté eso y dije, ¿cómo puedo impactar? Entonces es una de mis propuestas monográficas, eso hablo de forma general. Y bueno, igual las cosas lindas que el Señor me habla las voy anotando y bueno, hoy anotaba que la iglesia debe ser un agente de cambio, el agente de transformación que Dios quiere usar en este tiempo somos nosotros, la iglesia. Y bueno, a veces nos hemos centrado en una sola parte, pero me encantó que el ministerio debe ser integral, o sea, llegar a todas las necesidades de las personas o de la comunidad. Eso es lo que anoté yo. Muy bien. Hermano Víctor, ¿sería tan amable bajar la presentación para que estén todo en la pantalla en vez de su presentación? Es decir, quite el compartir. Muy bien. Así yo puedo ver más y ya puedo ver quién está hablando o quién quiere hablar. ¿Otros? ¿Uno o dos más? Sí, hermano Henry. Adelante. Y después a Carmen. Sí, hermano Henry.
Bueno, la misión integral, ¿no? Que la necesidad que debe cubrir una iglesia, que si bien es espiritual, abarca otros contextos más, ¿no? Lo social, aspectos que de alguna manera integran, ¿no? Hay un colegio aquí en la zona sur de Cochabamba, que es un colegio de un pastor cristiano, desde luego, ¿no? Un colegio cristiano. Y él me comentaba recientemente que, bueno, al ser un colegio donde se paga, hay familias que tienen un hijo ahí y otro hijo en un colegio que no es particular. Sin embargo, él siempre me comenta que recibe la apreciación de los padres de que el hijo que está en el colegio cristiano siempre tiende a orar en el almuerzo, en la cena, siempre tiende a hablar de la Biblia, que desde luego no es un colegio normal, pero de alguna manera forman desde una perspectiva también cristiana, a relación a comparación de los otros hijos que no están en el colegio. Y siempre recibe, eso me decía el pastor, el reporte de que el efecto que se causa en la moral, en la conducta, es mucho mayor que los hijos que no están en un colegio cristiano. Y ahí hablábamos de la misión integral, ¿no? Que la iglesia, aparte de hacer un trabajo espiritual que está muy bien, llega a mandar un mensaje que es percibido por la misma sociedad y por la misma comunidad, de que hay algo ahí, ¿no? Que no necesariamente el hijo los va a predicar a toda la familia, pero por su conducta y lo que aprende en el colegio cristiano y los valores que se le enseña, es luz, ¿no? Es luz ahí y los padres generalmente luego, él me dice, llegan a congregarse automáticamente a la iglesia, porque hay un efecto, ¿no? De la misión integral en las familias, en la persona que afecta a la familia y luego a la comunidad, como bien decía también en algún momento en la presentación. No solo es la persona, sino va ampliándose. Y ahí me venía a la mente, ¿no? Hechos 1:8, seréis testigos, pero poco a poco en Jerusalén, Judea, y va avanzando el efecto del mensaje y de la misión. Entonces, no, es reafirmar ese trabajo, que no solamente hacemos un trabajo espiritual, sino debemos también abarcar otras áreas en el que sencillamente reflejemos la imagen de Dios y la gente vea, ¿no? De que hay gente con valores y principios y que funcionan, ¿no? En la vida real y debemos ser luz en donde estemos, ¿no? Muy bien, gracias, hermana Carmen. Hola, profe. Con respecto al impacto, una de las cosas que dentro de lo que ha dicho el profesor Víctor, varias cosas yo también tomé apuntes porque me hacen como tomarle el pulso a la iglesia local y que hay veces que uno realiza algunas actividades y no todas las actividades que son hacia la comunidad resultan, pero no significa de que uno va a quedarse ahí porque alguna no resultó. Sin embargo, hemos nosotros como impactando a algo evangelístico y también como algo integral, hemos hecho lo que nosotros le llamamos evangelístico social, donde aprovechando la cantidad de profesiones que hay dentro de la iglesia, que hay médicos, hay dentistas, hay peluqueros, hay psicólogos, obstetras. Bueno, hay una cantidad de profesiones y uno tiene que aprovechar todo aquello para impactar en la comunidad. Entonces hemos conseguido lugares pidiendo permiso al alcalde, a otras zonas también pobladas. Y se ha abierto y es increíble cómo la gente llega, porque no solamente vemos esa parte de médico, social, que la gente necesita, sino que también ropas, enseres. Tenemos acá unas minas, acá es una zona minera, Antofagasta, y nos colaboran, aún las mineras nos colaboran con
cosas de consumos, alimentos y todo aquello. Así es que llegamos a una población, a un poblado, a una zona, y la gente llega, pero mucha. El problema es que la gran mayoría de las personas van como dice, por los panes y los peces nomás, porque ven que se está supliendo una necesidad. Pero no significa que vamos a desistir de hacerlo, porque no toda la gente llega, sino que pensamos que de un 100% a veces llega a un 10% o a veces menos, 5%. Pero por ese 5% creo que Dios está haciendo algo en el corazón de esas personas. Y de verdad que nosotros hemos visto, aparte de lo que uno va hacia la comunidad, vemos el entusiasmo de la gente, de la iglesia. Y eso es impagable porque ellos se entusiasman, ellos quieren colaborar, todos prestan su servicio gratis, ¿no? E incluso una universidad de acá de Antofagasta fue con todo un equipo dental, con profesionales dentales de más o menos 25 personas, a la iglesia, y se abrió la iglesia solamente para todo lo que fuera dental. Eran como 10 dentistas, aparte de todo lo que era, y nos ofrecen así. Entonces tenemos que aprovechar cuando la comunidad ve que la iglesia es parte también de la comunidad y que no somos un grupo apartado de todo lo que es la población. Pero como decía, hay veces que uno se siente como así defraudado porque la gente va por una sola cosa. Pero por ese uno, aunque sea una persona, creo que tenemos que seguir a Claro. pesar. Bueno, permíteme dejar nada más un pensamiento para meditar esta tarde para ustedes y para mí también. Hay que recordar que Cristo vino como siervo para morir sin ninguna garantía de alguien iba a responder en una manera positiva. Todavía vino con el riesgo de ser rechazado, abusado. Y a veces, cuando estamos haciendo cosas así, sentimos abusados, usados. Pero para nosotros, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos reflejando esa imagen de Cristo. Y no hay garantía. Pero como Carmen dijo, algunos otros han dicho, todo este día lo hacemos con ese riesgo. Porque ya Dios puede obrar y hablar a través de nosotros, aunque en una manera es un sacrificio fuerte de nuestra parte y es algo, a veces se siente un poco feo. ¿Por qué está haciendo eso? Porque no vale por nada. No vale por algo. Como dijo Carmen, está cambiando a nosotros en la iglesia, mientras que está tocando, metiéndonos en la comunidad. Y poco a poco, pasito por pasito, seguimos. Piénsalo, hermanos, porque yo creo que eso es el corazón de todo lo que estamos hablando en este momento. Y Señor, ayúdanos que seamos fieles a su llamado. Bueno, hermanos, ya creo que están para escribir sus propuestas. Y yo he leído algunos y he corregido algunos. Ya, y los que me han enviado su propuesta, por favor, mira, he puesto algo en Classroom. ¿Ok? Y mañana comenzaremos a la hora regular. Y es todo lo que tengo yo. Yo vi que estaba hermano Esteban, está ahí está. Y ya me imagino que usted tenga algo para nosotros.
Bueno, solo oremos por Heidi. Tuvo un accidente. Su hija no me detalló, pero tuvo que abandonar la clase por este horario. Así que si podemos unirnos en oración por Heidi, todos juntos. Y el otro detalle, ayer y anteayer estuve con reuniones, con salidas. Hoy puedo ayudar si alguien desea una dirección o orientación con respecto al uso del PROM. Esta tarde, después de la oración, ya vemos si de inmediato o un tiempo más tarde a poder ayudarles. Entonces me avisan o me escriben y estamos ahí para ayudarles. Bueno, hermano Esteban, muchísimas gracias. Listo, así que bueno, con esa idea es difícil de que no puedan hacer sus monografías. Así que es más, les compromete a poder realizar, porque para regresar el próximo módulo, sí o sí hay que entregar todas las monografías. Así que por esa razón queremos ayudarles a que puedan responder de la mejor manera óptima. ¿Ok? Gracias. Muy bien. El capellán y los representantes, ¿hay noticias o información para nosotros? Pastor, ninguna. Quizás una consulta para el día de mañana también tenemos, ¿no? La última tarea de reflexión. Ajá. Usted nos ha planteado 3 temas. Uno de los temas tenemos que... Hay que elegir solo uno. Ok. Ok, solo uno. Es que más que todo yo quiero escuchar la voz de Dios hablándote. Ok. Ok. Muy bien. Bendiciones. Un día hasta Bueno, las entonces 5. oremos en este momento pensando en eso de Heidi y su hija, y